Bienvenidos a mi canal un día más. Soy Mario, vuestro servidor, y como mencioné en vídeos anteriores, y vamos a tratar en este vídeo el capítulo 2 del Génesis, que es la puesta en escena de Adán y Eva en el Edén. Y bueno, en vídeos anteriores tratamos el capítulo 1, recapitulando de una forma rápida, concisa y directa. Se hablaba de la creación, que en la realidad no tenía el objetivo de explicarnos cómo fue el origen del universo, sino que era una descripción de lo que es el trayecto que recorre un hombre o una mujer que experimenta despertar espiritual en su conciencia. Y sacamos varios puntos claves. Sacamos que para perpetuar nuestras vidas tenemos que entender el universo, que el universo posee una naturaleza dual, el plano espiritual y el plano terrenal, que el ser humano es capaz, mediante la reforma del pensamiento y la correcta canalización de sus sentimientos, manifestar en el exterior y cambiar sus circunstancias. Y como tercer punto importante, sacamos que en ese despertar espiritual el ser humano tiene que entender su relación con Dios, con ese principio creativo que hay dentro de todos y cada uno de nosotros. Tiene que aprender a cómo interactuar con este universo que nos rodea, y tiene que saber que se le ha otorgado desde el principio de los tiempos el dominio de cambiar sus circunstancias, sean las que sean, a mejor siempre. Entonces, el capítulo 2 del Génesis se adentra un poco más en este tema del dominio que se le dio al ser humano desde el principio de los tiempos, y se nos despliega la alegoría. Si bien recordamos, una alegoría es una composición literaria que se sirve de símbolos. O sea, Adán y Eva son símbolos. Adán es el símbolo del cuerpo y Eva es el símbolo de la mente subconsciente. Y esto es de vital importancia que se entienda, porque si se toma de manera literal el relato de Adán y Eva, no vamos a sacar ningún tipo de conclusión que sea productiva para nuestras vidas. De hecho, la manera literal de interpretar este pasaje ha llevado a la cohibición y a la limitación a muchísimos seres humanos a lo largo de la historia, porque se cayó tristemente en el concepto erróneo teológico de la caída del hombre, de que el hombre es pecador por naturaleza, de que somos malos. Y verdaderamente muchas personas se han agarrado a esta idea para justificar sus circunstancias, sus manifestaciones, el tipo de resultados que tienen. Y como bien decía Jesús de Nazaret, las verdades a las que nos adherimos tienen que ser verdades, entendiendo por verdades bloques de pensamiento, por lo cual en base a ellos tomar decisiones y acciones tienen que tener propiedades en nosotros que hagan expandir y crecer nuestras vidas. Entonces, como vemos, el camino de tomarse literal esta historia no lleva a ningún tipo de expansión ni a ningún tipo de perpetuación de nuestra existencia. Entonces, volviendo al punto de inicio, Adán es el cuerpo y Eva es la mente subconsciente. Simbólicamente representan eso, y vemos cómo se desarrolla este relato, que teniendo en cuenta estos dos conceptos, todo se va esclareciendo y lo vamos entendiendo de una manera mejor. El caso es que se les dispone en el jardín del Edén, que el jardín del Edén representa el estado idílico de la conciencia, que entiende que es uno con Dios, y que este principio creativo que hay en el interior de todos y cada uno de los seres humanos es nuestro sustento, nuestro apoyo, y es esencialmente el canalizador de
para que se nos abran todas las puertas y vías hacia una expresión perfecta en la salud, en el amor, en la prosperidad y en todas las áreas de nuestras vidas. Entonces el jardín del Edén es eso, es esa conciencia idílica en el que el ser humano está lleno de sabiduría, de amor y de fe, y ve abierta ante sí misma todas las puertas y todas las posibilidades a expresarse de una manera excelsa y de una manera armoniosa en los asuntos de su diario vivir. Entonces, a Adán y Eva pues, se les coloca en este entorno, y vemos que hay una ley, o bueno, una regla que tenían que cumplir, es que de todos los árboles que había en ese jardín del Edén, podían comer de cualquiera, pero no podían comer del árbol que daba el fruto del conocimiento del bien y el mal. Y bueno, pues transcurre en el transcurso de la historia, Eva se topa con una serpiente en ese árbol, ¿no? Bueno, y la serpiente le incita a comer de ese fruto. Eva lo come y le hace un llamado a Adán de que lo pruebe también. Entonces, y por lo tanto, Adán come, y se nos dice que adquieren conciencia de que estaban desnudos y se sintieron desprotegidos. Entonces, ¿qué significado tiene esto? La serpiente es otro elemento simbólico más de la historia, y la serpiente lo que viene a representar es esos deseos inferiores que posee el ser humano, esas inclinaciones y tendencias al corto plazo a satisfacer nuestros deseos sin pensar las consecuencias que eso pueden tener en nuestra vida interna y en nuestra vida externa. Y entonces por esa falta de autodominio se incurre en errores, ¿no? Entonces Eva, que es la mente subconsciente, juega un papel fundamental en la espiritualidad de los seres humanos, porque es el que domina las tendencias y la mayoría de hábitos que desplegamos en nuestro día a día. O sea, muchas personas le dan importancia a lo que piensan de manera consciente, pero no le dan importancia al programa subconsciente que domina sus vidas. Y es precisamente en este reino subconsciente donde hay que incidir, porque es el que determina, como he dicho antes, todas nuestras acciones diarias, y adquiere bastante importancia en esta historia porque Adán, que es el cuerpo, experimentó lo que previamente se había cultivado en el subconsciente. Y aquí se nos arrojan uno de los pilares, otro pilar más en el desarrollo espiritual de todos y cada uno de los seres humanos, y es que nuestro cuerpo no puede expresar, nuestro cuerpo y nuestras circunstancias no pueden manifestar ni expresar cosas que no estén en nuestro subconsciente, y si lo expresan es que sí se ha cultivado y está bastante arraigado en nuestro subconsciente. Entonces vemos que es una forma de saber, midiendo nuestros resultados y nuestras propias manifestaciones corporales, podemos determinar qué tipo de pensamientos estamos cultivando en nuestro interior, qué tipo de imágenes, entendiendo por imágenes el concepto que tenemos sobre todas y cada una de las áreas de la vida, qué tipos de imágenes con qué tipo de imágenes estamos impregnando nuestra mente subconsciente. Entonces, claro, aquí hay se nos dice en el desarrollo de esta historia
que adquirieron conciencia de que estaban desnudos y desprotegidos. Y esto nos quiere decir que el ser humano, cuando mira sus circunstancias, sabe perfectamente que la naturaleza de los pensamientos y sentimientos que ha estado cultivando, y que ha sido en base a esto que ha tomado las decisiones que han propulsado las acciones que luego han desplegado. Y entonces se nos dice en esta historia que apareció el Señor y que, o sea, Dios, y que Dios estaba hablando con ellos sobre esta acción que acababan con este delito que acababan de cometer. Y esto es solo una dramatización en la escena. Esto no quiere decir que vino Dios a hablar con Adán y Eva, ni mucho menos, sino que ese principio creativo, esa conciencia divina en todos y cada uno de nosotros, estaba analizando, por así, el lugar de los hechos. Y pasa algo que para mí es vital y es más importante que el concepto erróneo teológico del que hablaban al principio, ¿no? De que nosotros pecadores, la gente interpreta erróneamente que el ser humano es pecador por naturaleza y saca una serie de conclusiones negativas que no ayudan a nada a perpetuar nuestra existencia. Es el verdadero mensaje de la historia. Cuando Dios les pregunta quién había sido el culpable de todo esto, ¿no? A dónde se podía señalar que era el detonante de aquel incumplimiento de esa norma que se les puso, nadie se hizo responsable. La mujer dijo, fue culpa de la serpiente, y Adán dijo, es culpa de la mujer que me diste. Entonces, aquí vemos otra herramienta más para el desarrollo espiritual del ser humano. Si no nos hacemos responsables, si no adquirimos la responsabilidad, aunque sea dura, si no adquirimos la responsabilidad de que todas nuestras manifestaciones, nuestros resultados, nuestros estados mentales, corporales, espirituales, tengan el nivel que tenga, es culpa exclusiva de nosotros, es nuestra responsabilidad, entonces nunca va a haber una mejora genuina y permanente en nuestras vidas. Si nos valemos de las excusas que son justificaciones que buscan enmascarar nuestra falta de diligencia, nuestra falta de trabajo y nuestra falta en cualquier en cualquier área en lo que se refiere a edificar una vida mejor, tanto a nivel profesional como amorosa, como de salud, cualquier aspecto que le concierne al ser humano, nunca veremos resultados permanentes en nuestras vidas, y nunca podremos salir de ese hoyo de oscuridad en el que están sumidos muchísimas personas. Entonces ahí es cuando se nos habla de que a estos dos personajes se les expulsó del paraíso, y ahí está el key de la cuestión. El ser humano se ve sumido en la enfermedad, en la limitación, en la carencia, en todo tipo de adversidades, y se niega ante todos estos escenarios negativos a admitir que son su propia responsabilidad, y encima se desliga de la idea de que tiene que incidir en esos programas internos que tantos se han arraigado en su mente subconsciente, vivirá en ese constante exilio al que alude ese pasaje del Génesis, que es una referencia a que esa expulsión del paraíso es
se va a seguir manteniendo mientras el ser humano se niegue a reconocer su propia responsabilidad sobre sus circunstancias y no se emplee en trabajar en todas las imágenes mentales que gobiernan su reino subconsciente y por tanto todas sus manifestaciones. Entonces, este es el mensaje tan poderoso que hay en el relato de Adán y Eva, y espero que os ayude a todos y cada uno de los que me están viendo en estos momentos, como a mí me ayudó en su día. Así que un fuerte abrazo y nos vemos en las siguientes entregas.